Sí, Ok. comenzamos entonces. Bueno, buen día a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar a Mariela Velázquez. Ella es licenciada en Biología Molecular, título otorgado por la Universidad Maimónides. Actualmente está realizando su doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una beca doctoral CONICET. El tema de su tesis doctoral está basado en la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico y está llevando a cabo sus investigaciones en el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos bajo la dirección y codirección de la doctora Alicia Mota y la doctora Gloria Cerroni. A continuación nos presenta su seminario titulado Análisis de la longitud de telómeros en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Muchas gracias, Mariela. Cuando quieras. Gracias por la presentación. Buen día a todos. El trabajo, inicialmente quiero comentarles que se realizó en el INIGEM. Y bueno, para comenzar me gustaría hablarles acerca del síndrome ovario poliquístico, de aquí en más mencionado como SOP, el cual es un trastorno endocrino metabólico frecuente en mujeres en edad reproductiva, siendo que estas mujeres se caracterizan por presentar hiperandrogenismo clínico con manifestaciones tales como hirsutismo, alopecia y o acné, también hiperandrogenismo bioquímico, y a su vez también suelen presentar disfunciones ovulatorias y asociado a esto problemas de fertilidad y pueden llegar a presentar poliquistosis ovárica. Perdón, no sé cómo sacar acá la barrita negra, digamos. Bueno, estas pacientes también suelen presentar alteraciones metabólicas, tales como síndrome metabólico, dislipidemia, resistencia a la insulina, y también se caracterizan por presentar un estado proinflamatorio sistémico crónico, asociado con un perfil de adipoquinas alterados, como quemerina, adiponectina y leptina. En este trabajo nos vamos a basar en quemerina, que es una adipoquina que fue descrita recientemente y se reportó que cumple un rol en varios procesos fisiológicos, como por ejemplo participa en el metabolismo de la insulina, de la glucosa y en el metabolismo lipídico. También cumple un rol en el sistema inmune, teniendo una actividad proinflamatoria, y también en el sistema reproductivo, puesto que se ha demostrado que inhibe la esteroidogénesis. A su vez, en un trabajo realizado por nuestro grupo, se determinaron los niveles circulantes de quemerina en un grupo SOP de Argentina, y se evidenció que presentaban niveles elevados de quemerina comparado a los controles, y que correlacionaron estos niveles de quemerina con determinados parámetros como circunferencia de cintura, niveles de triglicéridos y de glucosa, y también con resistencia a la insulina. En cuanto a los criterios diagnósticos de SOP, si bien existen varios, nosotros nos basamos en el criterio diagnóstico de Rotterdam, el cual establece que una paciente presenta SOP cuando presenta 2 o más de estas siguientes 3 características: oligo o anovulación, hiperandrogenismo y o morfología de ovarios poliquísticos. De esta manera se determinan 3 fenotipos hiperandrogénicos y un fenotipo normoandrogénico, el cual se caracteriza por presentar oligo o anovulación y morfología de ovarios poliquísticos. Pero bueno, ¿cuál es la relación entre la longitud telomérica y el síndrome ovario poliquístico o SOP? Las mujeres que presentan SOP presentan alteraciones metabólicas frecuentemente, como obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Incluso se vio que estas mujeres presentan una alteración en el perfil de adipoquinas, entre ellas quemerina. Si bien nosotros aún no medimos los niveles de estrés oxidativo en estas pacientes con SOP, ha sido reportado que quemerina se asocia a marcadores de estrés oxidativo, los cuales se suelen encontrar elevados en pacientes con SOP, y que en conjunto con este estado proinflamatorio sistémico crónico característico de estas pacientes con SOP, suelen promover el acortamiento de la longitud telomérica.
Sin embargo, son pocos los estudios que han analizado la longitud telomérica en estas pacientes con SOP, y de hecho los resultados obtenidos son controversiales, son contradictorios. En cuanto a los telómeros, recordar que se encuentran en los extremos de los cromosomas, son regiones de ADN y de proteínas que se caracterizan por repeticiones en tándem de la secuencia TTA-GGG. Algo importante a destacar es que se va produciendo un acortamiento del telómero a medida de que se producen las divisiones de las células somáticas, de forma tal de que no se produce esa replicación completa de los extremos de los cromosomas lineales, y se asocia con un acortamiento de la longitud telomérica con la edad de la persona. Dado todo esto, nosotros nos propusimos como hipótesis de que las alteraciones metabólicas y hormonales que caracterizan a las pacientes con SOP podrían influir sobre la longitud telomérica en estas pacientes, teniendo como principal objetivo analizar la longitud telomérica absoluta en pacientes con SOP, comparado con mujeres controles, y teniendo en cuenta el estado androgénico y metabólico, y también su asociación con quemerina, y con otros posibles factores que podrían llegar a influir en la longitud telomérica, como por ejemplo el hábito de fumar y la actividad física. Entonces nos propusimos diferentes objetivos específicos, los cuales voy a desarrollarlos a medida que vaya avanzando en el trabajo, ¿no? La explicación del trabajo. Entonces, en primer lugar procedimos al reclutamiento de los pacientes, los cuales presentaban una edad de 18 a 35 años. Este reclutamiento se realizó durante los años 2006 al 2016, siendo que los controles fueron mujeres que acudieron al servicio de hemoterapia del Hospital Durán, son controles normopesos, no presentaban SOP ni patologías asociadas, mientras que las pacientes con SOP tampoco presentaban patologías relacionadas con el hiperandrogenismo, con disfunción ovulatoria, y acudieron a la división endocrinológica del Hospital Durán. Entonces, en cuanto a la metodología, se extrajo el ADN a partir de leucocitos de sangre periférica, se cuantificó ese ADN, y mediante PCR en tiempo real se realizó la medición de la longitud telomérica absoluta. Para ahondar un poco más en la metodología, se realizaron 2 amplificaciones de manera consecutiva, en donde, por un lado, se amplificó un gen de copia única, que es RPLP0, es un gen que codifica para la subunidad ribosomal de la proteína P0, en donde nos otorga una medida de la cantidad de células que hay en la muestra. Ese es el valor S. Por otro lado, se realizó una amplificación de la secuencia telomérica, que consiste justamente en amplificar esa secuencia repetitiva, hexamérica, que les había mencionado, TTA-GGG, lo cual nos da una idea de la medida de la longitud telomérica, que indica el valor T. Entonces, al realizar la relación entre el valor T y el valor S, se obtiene la longitud telomérica absoluta por célula. Para analizar los resultados, en primer lugar analizamos las características bioquímico-clínicas de las pacientes, y observamos que las pacientes con SOP presentaron diferencias significativas en marcadores antropométricos, como índice de masa corporal, circunferencia de cintura, así como también en el perfil lipídico y en el metabolismo de la glucosa y la insulina. Esto era lo esperado para un grupo de pacientes que presentan esta patología. Y luego esto nos permitiría dividir a las pacientes con SOP de acuerdo a la presencia de obesidad o de síndrome metabólico. Una vez caracterizada la población, decidimos evaluar la longitud telomérica en cuanto a la población general reclutada. Y observamos que en las mujeres con mayor edad presentaban una menor longitud telomérica absoluta, lo cual era lo esperado. Sin embargo, al dividir a la población de acuerdo a controles y mujeres con SOP,
el resultado que observamos nos sorprendió. ¿Por qué? En el grupo control, si bien se observaba esa asociación negativa entre la longitud telomérica absoluta y la edad. Sin embargo, cuando pasamos a analizar el grupo de las mujeres con SOP, esa tendencia negativa entre ambos parámetros ya no era tan evidente. Entonces, esto nos llevó a plantear de que en las pacientes con SOP existirían otros factores que podrían estar disminuyendo ese acortamiento telomérico en función de la edad. Y efectivamente, cuando medimos la longitud telomérica absoluta y la comparamos entre grupo control y las pacientes con SOP, observamos que estas pacientes con SOP tenían una mayor longitud telomérica. Nuevamente esto nos sorprendió porque, dadas las alteraciones metabólicas que suelen presentar estas mujeres con SOP, el peor perfil lipídico que habíamos observado en estas pacientes, nos llevó a pensar de que en estas pacientes con SOP podrían llegar a existir factores propios que afectarían de una manera diferente a la longitud telomérica. Entonces, de esta manera, nosotros nos propusimos evaluar qué variables bioquímico-clínicas en estas pacientes con SOP podrían estar influyendo en la longitud telomérica. Por lo tanto, evaluamos de manera conjunta distintas variables a través de análisis de regresión múltiple, y encontramos que tanto la circunferencia de cintura como los niveles de testosterona en su conjunto aportan un 9% de variación de esa longitud telomérica medida a partir de leucocitos de sangre periférica. De hecho, encontramos que la circunferencia de cintura se asocia de manera negativa con la longitud del telómero, y que los niveles de testosterona se asocian de manera positiva con esta longitud telomérica. Además, decidimos en estas pacientes con SOP medir la circunferencia de cintura y los niveles de testosterona de acuerdo a valores de corte, y observamos que las pacientes con SOP con mayor circunferencia de cintura presentaban menor longitud telomérica, mientras que las pacientes con mayores niveles de testosterona presentaban mayor longitud telomérica. Entonces, dado que nosotros habíamos encontrado que la circunferencia de cintura era uno de los parámetros que influye sobre la longitud telomérica, y que a su vez es un marcador de obesidad central, y que esta alteración metabólica en conjunto con el síndrome metabólico es una de las alteraciones frecuentes en estas mujeres con SOP, sumado a que habíamos medido en trabajos previos niveles circulantes de quemerina, que también correlaciona con parámetros, digamos, metabólicos, y que se encontraba elevado en estas pacientes con SOP, es que decidimos evaluar esta longitud telomérica en cuanto a la obesidad, al síndrome metabólico y a niveles circulantes de quemerina. Entonces, en primer lugar, tenemos en cuenta la presencia de las pacientes con SOP de acuerdo a si presentan o no obesidad. Y acá en el gráfico se observa que en las pacientes con SOP no obesas presentaron una mayor longitud telomérica comparado con las mujeres que son controles, ¿no? Que no tienen SOP, que son normopesos. Por lo tanto, evidentemente, en estas pacientes con SOP existe algún factor, independientemente de la obesidad, que se asocia a una mayor longitud telomérica. De hecho, al tener en cuenta a las pacientes con SOP obesas, si bien se observa una disminución de esta longitud telomérica, comparado a los dos grupos anteriores, la misma no fue significativa. Por lo tanto, existirían otros factores, además de la obesidad, en estas pacientes con SOP que afectan a la longitud telomérica. De esta manera, dado que nosotros vimos que los niveles de testosterona influyen sobre la longitud telomérica, y dado que el hiperandrogenismo es una característica central de estas pacientes con SOP, decidimos evaluar la longitud telomérica en cuanto al estado androgénico. De esta manera tenemos a las pacientes con SOP que son normoandrogénicas en la barra del medio, y las pacientes con SOP hiperandrogénicas en la barra de la derecha. Observamos que en las pacientes con SOP normoandrogénicas no presentaban diferencias significativas en cuanto a la longitud telomérica en comparación con los controles,
y que presentaban una menor longitud telomérica comparado con las pacientes con SOP hiperandrogénicas. A su vez, las pacientes con SOP hiperandrogénicas presentaban mayor longitud telomérica en comparación con las mujeres SOP normoandrogénicas y en comparación con los controles. Por lo tanto, el hiperandrogenismo se asocia a una mayor longitud telomérica en las pacientes con SOP. Dado que observamos que, bueno, si bien la obesidad y también el estado androgénico tienen cierta influencia sobre la longitud telomérica, decidimos analizar de manera conjunta la presencia de obesidad y el estado androgénico en estas pacientes con SOP. Observamos que en las mujeres no obesas normoandrogénicas presentaron una longitud telomérica similar a los controles, mientras que ya al tener en cuenta la presencia del hiperandrogenismo se observó una mayor longitud telomérica, lo cual concuerda con los resultados que venimos obteniendo. Al agregar la presencia de obesidad en conjunto con el hiperandrogenismo, ya se observa una disminución, digamos, de esa longitud telomérica, lo cual puede ser esperado, dada ya la presencia de esta alteración metabólica que podría estar influyendo de manera negativa sobre la longitud del telómero. Al tener en cuenta la presencia de obesidad en mujeres con SOP normoandrogénicas, se observa una menor longitud telomérica en comparación con las mujeres obesas hiperandrogénicas. Cabe tener en cuenta de que en este caso ya no se tendría la presencia de hiperandrogenismo, ¿no? Entonces la obesidad se asociaría con una menor longitud telomérica absoluta y el hiperandrogenismo con una mayor longitud telomérica. A su vez, decidimos analizar la longitud telomérica en función de la presencia o no de síndrome metabólico y con hiperandrogenismo. De forma tal de que en las pacientes sin síndrome metabólico y normoandrogénicas, que es esta barra de acá, inicialmente, bueno, no se observaron diferencias significativas en la longitud telomérica comparado con los controles. Cuando se agrega la presencia del hiperandrogenismo, en donde esta barra indica las mujeres sin síndrome metabólico y con hiperandrogenismo, se observó una mayor longitud telomérica, ¿no? En donde nuevamente la presencia del hiperandrogenismo estaría asociándose a una mayor longitud telomérica, lo cual es independiente de la presencia o no de síndrome metabólico, porque en este caso tenemos a las pacientes que tienen síndrome metabólico e hiperandrogenismo, y vemos que también presentan una longitud telomérica similar a las pacientes que no tienen síndrome metabólicos y que sí son hiperandrogénicas. Ahora, por último, al tener en cuenta a las pacientes con síndrome metabólico y normoandrogénicas, se observa esta disminución de la longitud telomérica, ¿no? Que, bueno, si bien no fue significativa, es como una tendencia en la disminución telomérica, ¿no? La longitud telomérica. Por lo tanto, la presencia del hiperandrogenismo se asocia a una mayor longitud telomérica, lo cual es independiente de la presencia o no de síndrome metabólico, y a su vez, si bien la presencia de este síndrome metabólico disminuiría esa longitud telomérica, la contribución sería leve en estas pacientes, habiendo una mayor contribución del hiperandrogenismo sobre la longitud telomérica. A su vez, bueno, como ya les había adelantado, decidimos medir la longitud telomérica en función de los niveles circulantes de quemerina. No encontramos asociación entre la longitud telomérica absoluta y los niveles de quemerina en estas pacientes con SOP. Y además decidimos evaluar la longitud telomérica en relación a otros factores que está reportado que influyen sobre la longitud telomérica, como es el tabaquismo y la actividad física. Entonces, en primer lugar, tenemos 4 grupos, de acuerdo, son controles y SOP que fuman y que no fuman. Se procedió a comparar la longitud telomérica entre los 4 grupos, y se observaron diferencias entre los controles no fumadores respecto de las SOP fumadoras,
y entre, nuevamente, los controles no fumadores respecto a las SOP no fumadoras. Por lo tanto, esto nos estaría indicando de que existiría cierta característica de estas pacientes con SOP que determina esa mayor longitud telomérica en estas pacientes, comparado con las controles no fumadoras. O sea que estas diferencias que nosotros observamos en la longitud telomérica se deberían a características propias de SOP, y no al hábito del tabaquismo. En cuanto a la presencia o no de realizar actividad física, al comparar los 4 grupos, no se observaron diferencias en la longitud telomérica absoluta de acuerdo a la actividad física en los 4 grupos analizados. Por lo tanto, hemos logrado asociar distintos parámetros del estado metabólico y hormonal con la longitud telomérica absoluta, y la determinación de esta longitud telomérica absoluta en un grupo SOP de una población de Argentina es importante porque esta población de Argentina tiene diferencias en cuanto al estilo de vida, ¿no? En comparación con los estudios que han sido publicados en otros países desarrollados, y sabemos que eso influye sobre la longitud telomérica absoluta. Los resultados que nosotros obtuvimos proveen una información importante. Se encontraron qué características asociadas al síndrome ovario poliquístico influyen en la longitud del telómero de estas pacientes, y esto podría ser interesante para en un futuro poder utilizar esta longitud telomérica absoluta como un biomarcador de ese estado metabólico y hormonal de este síndrome, ¿no? De las mujeres que presentan este síndrome, y que podría ser útil para identificar a aquellas mujeres que presenten un mayor riesgo cardiovascular asociado a todas las alteraciones metabólicas que están presentes en este síndrome. Para completar este trabajo, estaría interesante realizar un análisis longitudinal de estas pacientes, y de esa manera poder evaluar la dinámica de la longitud telomérica en un periodo prolongado de tiempo, y también evaluar la longitud telomérica en un modelo animal murino de SOP que está ampliamente validado por nuestro grupo de trabajo en CEFIBO, evaluando esta longitud telomérica a partir de leucocitos de sangre periférica en este modelo murino, y también a partir de hígado, que bueno, es un órgano que tiene un rol importante en el metabolismo de la glucosa, y lipídico también, e incluso se sabe que alteraciones en este metabolismo lipídico se asocian al desarrollo del hígado graso no alcohólico, que es otra de las alteraciones asociadas comúnmente a SOP. Y además también sería bueno, que de hecho estamos en eso, en evaluar el estado oxidativo de estas pacientes con SOP, y establecer asociaciones con la longitud telomérica absoluta. Por último, quería agradecer a las autoridades del INIGEM que me permitieron realizar mi trabajo ahí, y bueno, a Gloria Cerrone, a Alicia Mota, a las chicas del grupo de clínicas y del grupo CEFIBO, que obviamente todo esto es un trabajo en conjunto, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariela, muy interesante tu trabajo. Vamos a dedicar algunos minutos a preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden dejarla en el chat, y yo las voy leyendo en orden. O bueno, veo que no hay preguntas en el chat, así que pueden activar el micrófono si no. Ahí vi. La primera pregunta la va a realizar el doctor Ariel Villardo. Hola, buenos días Mariela, ¿cómo te va? Buenos días. Te felicito por la presentación. Gracias. Tengo, creo que 2 preguntas bastante generales. La primera, no me termina quedando claro si la longitud telomérica, Sí. desde el punto de vista pronóstico de esta patología en particular y de cualquier otra, Sí. si es bueno o no tener acortamiento de la longitud telomérica. Claro. Esa es una pregunta, y ahora después te hago la otra. Sí. Bueno, lo que se sabe en realidad es que sí, en realidad el acortamiento telomérico se estaría viendo como algo negativo, ¿no? En cuanto a
Principalmente en cuanto a alteraciones metabólicas, que es donde más trabajos hay, en cuanto a obesidad y presencia de síndrome metabólico, ¿no? Y sí, el acortamiento telomérico sería algo negativo, digamos, en el estado, indicaría un peor, digamos, por así decirlo, estado de salud general en los pacientes. Claro, por eso mismo la sorpresa a ustedes. Claro, con estas exactamente. pacientes. Exactamente. Nosotros esperamos encontrar, digamos, dado el peor estado metabólico de estas pacientes, peor perfil lipídico, menor longitud telomérica, pero evidentemente hay otros factores como la presencia del hiperandrogenismo que estarían influyendo en esa disminución del acortamiento telomérico en estas pacientes. Porque, no sé, se me ocurre, por ejemplo, si hay algún estudio publicado entre esperanza de vida, que correlacione la esperanza de vida general y la longitud telomérica. Por ejemplo, no sé, ¿habrá ese tipo de estudios? Y la verdad que no sabría decirte, pero yo supongo que sí, porque o sea, puede ser considerado como un biomarcador del estado de salud general. Yo creo que sí lo habrá. No sé decirte con certeza, pero a lo mejor sí hay. A mí, respecto a todo lo que mostraste, lo que me queda claro que es una patología bastante heterogénea, claro, en toda su presentación, y eso explica un poco los hallazgos de ustedes. Y después otra pregunta que te quería hacer es, ya un poquito más técnica, analítica, sí. Porque ustedes están determinando la longitud telomérica por unidad de célula o por célula en leucocitos totales, ¿no? Sí, exactamente. Está bien. Entonces, la pregunta es, ¿no existe la posibilidad de que esta longitud telomérica también tenga una distribución heterogénea entre los distintos subtipos o subpoblaciones celulares? Es decir, seguramente, sí. Es decir, uno podría estar tomando una medida que no representa quizá esa heterogeneidad, por hacerlo en una técnica, o sea, no hay ningún estudio donde, por ejemplo, hayan estudiado en diferentes subpoblaciones leucocitarias. Claro. No sé, en linfocitos versus neutrófilos versus monocitos. ¿No hay ese tipo de estudios? No hay, sí hay en diferentes tejidos. De hecho, bueno, se sabe que la longitud telomérica también varía incluso entre, como vos decís, entre diferentes tipos celulares y entre diferentes tejidos. En nuestro caso, medimos en leucocitos totales, digamos, por un tema de, primero que es de mayor acceso, ¿no? De fácil acceso, y además de que de acuerdo a la bibliografía previa es representativo, digamos, del estado general de ese paciente. Por eso es que utilizamos ese tipo celular también, ¿no? Seguramente, por eso lo queremos medir también en ese modelo que les mencioné, murino de SOP, que imita muy bien las características de las pacientes con SOP. Queríamos medirlo también en hígado para ver también qué obtenemos en ese tejido, si varía o no, y nada, analizarlo de esa manera también, que es interesante, ¿no? Está bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, la siguiente pregunta, la doctora Liliana Bianciotti. Hola Mariela, bueno, muy linda tu presentación. Gracias. A mí me cuesta ver un poco, digamos, como que sea un marcador de esa patología en particular, ¿sí? Dada la heterogeneidad de la patología en sí misma, que presenta una sintomatología que se solapa con otras patologías. Por ejemplo, vos viste una asociación con el nivel de andrógenos. Exactamente. Cushing también tiene un aumento de andrógenos, digamos, el que es por exceso de ACTH. Sí. Entonces, teóricamente, esos pacientes también tendrían una mayor longitud de telómero. Esas son preguntas que yo me hago, digamos, porque veo tus asociaciones, y por otro lado pienso, aquellos pacientes que tengan dislipemias, que no tienen SOP, pero que tienen dislipemias, o aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico, ¿sí? O hígado graso, o sea,
por eso te digo, es como que me cuesta ver que pueda ser un marca, o digamos, que yo lo mida y diga, bueno, sí, es un marcador de esta patología. No sé si me entendés lo que te quiero preguntar. O sea, ¿por qué vos lo postulás como un biomarcador de la patología en sí? Es lo que a mí no me queda claro, no sé si me perdí algo de lo que dijiste. No, la verdad es que no sé lo que ocurre, digamos, en otras patologías como las que vos mencionaste, ¿no? En cuanto a la medición de la longitud telomérica, no sé lo que ocurre en esas pacientes, ni cómo es la medición cómo dan la longitud telomérica en ese tipo particular de pacientes. Lo que yo sí te puedo asegurar es que en las pacientes con SOP podría llegar a ser, digamos, específico de ese síndrome, porque el criterio, digamos, de diagnóstico de SOP excluye todas esas patologías que vos decís, ¿no? Asociadas a disfunciones adrenales, ováricas o pituitarias que me garanticen, digamos, o sea, no sé si se entiende, el diagnóstico de SOP. Claro, pero mi pregunta es, pero está bien, vos para llegar al diagnóstico de SOP tenés que excluir otras patologías, pero eso no quiere decir que esas otras patologías también presenten una mayor longitud de telómero, ya que comparten marcadores bioquímicos con SOP. No sé, eso era mi pregunta. De todas maneras, no soy clara. Sí, vos decís de que a lo mejor no es un biomarcador que sea específico Exactamente, a eso es lo que voy. Porque vos primero empezaste a hablar de la quemerina y llegó, bueno, en ese caso, bueno, si hay una asociación como está alterada, podría, digamos, considerarlo, pero como vos lo planteás como biomarcador, pero lo asociás a sintomatologías o características clínicas bioquímicas, perdón, que presentan otras patologías. Sí. Ahí viene mi pregunta, que yo no lo veo en el espectro fisiopatológico, no lo veo como un biomarcador específico de SOP. Eso claro. era o sea, quizás vos podrías medir qué pasa en otras patologías como porque a lo mejor, no sé si está modificado o no, no lo sé, por eso te digo, podría ayudar. No sé si Ali quiere agregar algo, no sé. Sí, lo que yo estaba pensando es que a nosotros no nos dio asociación con síndrome metabólico. O sea, que nos dio bien de SOP y hiperandrogénicas, como que está bien caracterizado ahí. Y sí está, lo que vos decís sí está hecho, está asociado a otras patologías como falla ovárica prematura, por ejemplo, que también miden cómo varía la longitud telomérica. Sí, capaz que decir que es un biomarcador es como demasiado, ¿no? Pretencioso. Claro, sería la palabra. Pretencioso, claro. Claro. Pero sí, está asociado a otras patologías y... Porque si vos hubieras demostrado por ahí que la quemerina era, ¿no? Sí, la hipoquina. Bueno, que esa sí estaba relacionada, es como que se cierran más los caminos. Sí, claro. Pero no nos dio. Claro, bueno, pero... y si vos tenés un estado proinflamatorio, un comentario esto, si vos tenés un estado proinflamatorio, seguramente los marcadores de estrés oxidativo te van a dar modificados. Seguro. Porque hay una interrelación muy grande entre el estrés oxidativo y respuesta inflamatoria. Exactamente. Sí, así que bueno, gracias Mariela. Quería agregar una cosa también de la pregunta anterior de Ariel, que también está descrito que hay aumento de la longitud telomérica en tipos de cáncer, o sea que tampoco es que, tanto acortamiento como alargamiento de la longitud telomérica es perjudicial, ¿no? Eso lo quería agregar. Está bien, está bien. Gracias. No. A mí yo quería agregar una cosita nada más me quedó un poco yendo a esta idea de marcador, me dio un poco más la sensación por todos los datos que mostraron, yo lo postularía más como un marcador pronóstico. Claro. Habría que ver bien en los subgrupos, en todos estos aparentemente subgrupos
de la enfermedad de SOP, Sí. quizá haya algún hallazgo pronóstico. O sea, Sí, eso es, Ariel, lo que queremos hacer. Por eso queremos juntar más pacientes, porque cuando empezamos a dividir en subgrupos, nos Claro. quedaba un nene muy chico y no podíamos. Por eso estamos reclutando más pacientes, porque la idea era esa. a ver. Bueno, muchas gracias. No veo más preguntas en el chat. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede activar el micrófono, si no damos por terminado el... No, yo puse una pregunta, hola. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Se sabe cuál es el efecto del estrógeno sobre, seguro que se sabe, cuál es el efecto del estrógeno sobre leucocitos, por ejemplo, neutrófilos? ¿Vos lo tenés más claro, Alia, eso? Sé que, le pasa lo mismo que a los andrógenos, que que alargan la longitud telomérica. Ok, o sea que sería probablemente un efecto de la mayor cantidad de estrógenos circulantes. También. Ok. Y la otra pregunta que tengo es con respecto a la distribución de los distintos grupos entre los pacientes, porque creo que había 100 y pico de pacientes, ¿no?, con este síndrome. Y a su vez, esos grupos fue subdividido en distintos grupos. Algo que no me quedó muy claro es cómo están constituidos el número de gente, o sea, cuántos pacientes tiene cada uno de los subgrupos que hicieron. Eso lo tenías. Ay, sí, pero... Eso lo tenía. No importa, más o menos, decime un número, 20, 30. Sí, alrededor de, en algunos más, 20, en otros 30, en otros menos. Igual te daba un buen poder, ¿te acordás? Sí, eso sí. Sí, porque de hecho los resultados fueron publicados, así que en ese sentido está, digamos, bien corroborado el cálculo, ¿no?, del poder estadístico. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahora sí no veo más preguntas. Así que, bueno, podemos dar por finalizado el seminario. Agradezco nuevamente a Mariela, a Alicia, a la doctora Alicia, y bueno, a todos quienes participaron en el seminario de hoy, y nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.